En el mundo de la delincuencia organizada, una traición nunca queda sin respuesta. Y cuando el traicionado es alguien con décadas de experiencia, con lealtades construidas a lo largo de años y con recursos suficientes para mover fichas desde cualquier lugar, las consecuencias pueden ser devastadoras. Esto es exactamente lo que está ocurriendo en estos momentos en el norte de Sinaloa, donde la detención de Pedro Insunza Noriega, conocido como el Sagitario o el Señor de la Silla, lejos de pacificar la zona, ha desatado una ola de represalias que está sacudiendo los cimientos del grupo liderado por Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro. Según diversas fuentes y testimonios que circulan en la región, gente leal al Sagitario ha comenzado a ejecutar ataques directos contra bases y posiciones vinculadas a Chapo Isidro en el municipio de Guasave. La versión que corre con fuerza en las calles apunta a que estas acciones fueron ordenadas por el propio Sagitario desde el centro penitenciario donde permanece recluido, como respuesta directa a lo que considera una traición imperdonable. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, es necesario remontarnos unas semanas atrás. El 31 de diciembre de 2025, mientras la ciudad de Culiacán se preparaba para las celebraciones de Año Nuevo, un operativo de fuerzas federales cercó la colonia Guadalupe, específicamente en las inmediaciones del Boulevard Ciudades Hermanas. El despliegue fue impresionante. Helicópteros de la Secretaría de Marina realizaron vuelos rasantes sobre las calles Río Piaxtla y Río Quelite para inhibir cualquier intento de fuga o rescate. Unidades blindadas bloquearon todos los accesos al inmueble intervenido. El resultado del operativo fue contundente. Además de la captura del Sagitario, fueron detenidas 3 personas más identificadas como Miguel Ángel Navas Solís, Gaudencio Nieves López y Juan Ramón Wong. Se aseguraron armas de fuego junto con cargamentos de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína. Los 4 detenidos fueron trasladados por vía aérea a la Ciudad de México y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Un juez de control calificó como legal la detención y dictó prisión preventiva oficiosa contra todos los implicados. Los cargos incluyen posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como delincuencia organizada. Con 62 años de edad, el Sagitario era considerado el segundo al mando de la estructura heredera de los Beltrán Leiva, la mano derecha operativa de Chapo Isidro, el cerebro logístico encargado del lavado de dinero y las operaciones en Culiacán. Pero lo que hace especialmente relevante esta detención no es solo el perfil del capturado, sino el contexto en el que ocurrió. Apenas un mes antes, el 30 de noviembre de 2025, su hijo Pedro Insunza Coronel, conocido como el Pichón, había sido abatido durante un enfrentamiento con personal de la Marina en la zona serrana de Choix. El Pichón era un operador clave del grupo, con órdenes de extradición pendientes hacia Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de sustancias prohibidas. Y aquí es donde la historia se complica. En las calles de Sinaloa, en los círculos cercanos a la organización, circula una versión que ha encendido los ánimos. Se dice que la muerte del Pichón no fue resultado de un operativo rutinario, sino que hubo información filtrada que permitió ubicar su posición exacta. Los rumores apuntan directamente a Chapo Isidro como el responsable de esa filtración. La teoría que manejan las fuentes cercanas al Sagitario es que Meza Flores entregó al hijo para debilitar al padre, para evitar que el Sagitario se volviera demasiado poderoso dentro de la estructura. Si esto es cierto, explicaría la precisión quirúrgica con la que se ejecutó la captura del Sagitario apenas un mes después. También explicaría la furia que, según los reportes, está motivando los ataques actuales en Guasave. Lo que está ocurriendo en estos días en el norte de Sinaloa refleja una fractura interna que está reconfigurando el tablero criminal en toda la región. Gente que durante años operó bajo las órdenes del Sagitario se ha negado a integrarse a las filas de Chapo Isidro. Algunos optaron por desaparecer, por esconderse y esperar a que pase la tormenta. Otros, según las fuentes consultadas, decidieron que la lealtad al viejo jefe pesaba más que cualquier consideración práctica. Estos últimos son los que estarían ejecutando las acciones contra posiciones de los músicos, como se conoce al grupo de Chapo Isidro, en el municipio de Guasave. Los testimonios hablan de ataques coordinados, de incursiones nocturnas contra puntos de reunión, de mensajes que están llegando con claridad a Meza Flores. La traición tiene consecuencias. Pero esta no es la única guerra que está consumiendo recursos y atención del grupo de Chapo Isidro. En la sierra de Badiraguato, específicamente la emblemática localidad de La Tuna, lugar de nacimiento de Joaquín Guzmán Loera y de su hermano Aureliano, conocido como el Guano, se está librando un conflicto paralelo que está dejando imágenes impactantes. La gente del Guano,
también identificados como los calabazas, ha demostrado en los últimos días una capacidad operativa que está cambiando las reglas del enfrentamiento. Operadores de drones pertenecientes a esta facción lograron impactar de lleno, con un explosivo lanzado desde el aire, a un vehículo con blindaje artesanal perteneciente a los músicos. Las imágenes que circulan muestran el momento exacto del impacto, cuando la camioneta todavía iba en movimiento por un tramo abierto sin demasiada cobertura. En otro material que ha circulado ampliamente, se observa elementos de la gente del guano asegurando los restos de una camioneta y de un vehículo blindado tipo monstruo. La carretera quedó sembrada de unidades calcinadas, algunas atravesadas como obstáculos negros en medio del paso. Hay un detalle que quienes difunden el material repiten con insistencia. Al menos una de esas unidades no fue incendiada por el rival, sino por los propios ocupantes, para evitar que fuera capturada y exhibida después. Porque en esta guerra, el trofeo importa. Importa la imagen del vehículo arrebatado, el equipo mostrado, el video circulando como mensaje para el contrario. Por eso las blindadas quemadas no representan solo pérdida material, representan la batalla por la narrativa. Es preferir ceniza antes que humillación pública. Los videos muestran otra escena que ha generado discusión en todos los círculos que siguen estos conflictos. Se observa una camioneta del lado de los músicos intentando retroceder para replegarse, tratando de salir del punto donde la presión se sentía más intensa. Hasta ahí todo entra en la lógica del combate. El problema es lo que sigue. Otras unidades intentan alcanzarla para reorganizarse, pero esa camioneta, en lugar de esperar, sigue de largo. No se detiene, no cubre, no marca un punto de reunión. Se va sola, como si la prioridad fuera salvarse aunque el resto quede expuesto en la carretera. Esa imagen, en un conflicto como este, es gasolina pura. Porque en la sierra la reputación pesa tanto como el blindaje. Si se instala la idea de que alguien deja gente atrás, la alianza se vuelve frágil, la coordinación se rompe antes de empezar, y cualquier refuerzo termina oliendo desconfianza. En medio de esta discusión aparece un nombre que le da contexto adicional a todo lo que está ocurriendo, el Mingo 28. Según el material que circula, se trata de un operador importante del lado de los mayos, alguien que habría estado metiendo refuerzos para sostener a los músicos y al entorno de Chapo Isidro en la sierra. Las fichas que acompañan los videos lo identifican como integrante de un grupo denominado Fuerzas Especiales 28, y lo ubican en un corredor que va del norte de Sinaloa hacia el sur de Chihuahua. Si esta información es correcta, lo que estamos viendo en la sierra no es solo un enfrentamiento local. Es parte de un reacomodo más amplio donde diferentes facciones están probando fuerzas, midiendo capacidades, y sobre todo, enviando mensajes. La gente del guano estaría diciendo, con acciones concretas, que no importa cuánto respaldo llegue del exterior, el terreno sigue siendo suyo. Y además lo documentan para que nadie lo discuta. El uso de drones con explosivos representa una evolución táctica que está cambiando las dinámicas de estos enfrentamientos. El dron obliga a moverse diferente, más rápido, más disperso, más nervioso. Obliga a elegir entre cubrir a los compañeros o salir con vida. Obliga a coordinar de manera perfecta, porque cuando el golpe cae desde arriba, el margen de reacción es mínimo. Los operadores de drones del guano han demostrado que pueden pegar sin acercarse, que pueden ver primero, decidir primero, y obligar al adversario a reaccionar. Cuando una facción presume técnica en lugar de solo fuerza bruta, el mensaje es claro, tienen capacidad de proyección que va más allá del enfrentamiento convencional. Volviendo al tema central, la situación del Sagitario desde prisión plantea interrogantes importantes sobre cómo opera la comunicación dentro de las organizaciones criminales cuando los líderes están recluidos. Históricamente, hemos visto casos donde figuras importantes mantienen influencia significativa aún estando privados de libertad. Los canales de comunicación existen, las lealtades forjadas durante años no desaparecen con una detención, y los recursos acumulados permiten sostener operaciones a distancia. Lo que está ocurriendo en Guasave sería, según esta lectura, la manifestación concreta de esa capacidad. Gente que responde al Sagitario y no a Chapo Isidro estaría ejecutando acciones que tienen un doble propósito: castigar la supuesta traición y demostrar que la detención no ha desarticulado completamente su red de influencia. Para Chapo Isidro, esta situación representa un problema serio en múltiples frentes. Por un lado, enfrenta la presión constante de la gente del guano en la sierra, con enfrentamientos que están consumiendo recursos humanos y materiales. Por otro lado, debe lidiar con una fractura interna provocada por la detención del Sagitario y las acusaciones de traición que circulan.
Y ahora, según los reportes, tiene que defender sus posiciones en Wasabe de ataques coordinados por gente que hasta hace poco era parte de su misma estructura. El municipio de Wasabe ha sido históricamente un territorio estratégico para las operaciones del grupo heredero de los Beltrán Leiva. Controlar esa plaza significa tener acceso a rutas importantes, a infraestructura logística, y a una base de operaciones para proyectarse hacia otras zonas del estado. Cualquier ataque exitoso contra posiciones en Wasabe representa un golpe directo a la capacidad operativa del Chapo Isidro. Habitantes de la zona han reportado en días recientes movimientos inusuales, presencia de vehículos desconocidos, y una tensión palpable en ciertas colonias y comunidades. Sin que las autoridades hayan emitido un comunicado oficial sobre la situación, los testimonios de quienes viven en la región pintan un cuadro de inestabilidad creciente. La guerra interna del grupo de Sinaloa, que estalló con fuerza tras los eventos de septiembre de 2024, sigue generando ramificaciones que afectan a todas las facciones involucradas. Lo que comenzó como un enfrentamiento entre los hijos de Joaquín Guzmán y la gente leal a Ismael Zambada ha ido involucrando a prácticamente todos los actores del panorama criminal sinaloense. Chapo Isidro, que inicialmente se alineó con una de las facciones en disputa, ahora enfrenta presiones desde múltiples direcciones. La detención del Sagitario, lejos de fortalecer su posición, parece haberla debilitado al crear enemigos internos que antes eran aliados. Y los ataques que se reportan en Wasabe serían la manifestación más visible de ese deterioro. Lo que queda claro es que la estabilidad en el norte de Sinaloa sigue siendo esquiva. Cada detención importante, cada abatimiento en la sierra, cada enfrentamiento documentado con drones, reconfigura las alianzas y genera nuevas tensiones. El mapa del poder criminal en la región está en constante movimiento, y predecir hacia dónde se inclinará la balanza resulta cada vez más difícil. Las autoridades federales y estatales mantienen operativos en la zona, intentando contener la violencia que amenaza con escalar aún más. Pero la dinámica de estos conflictos tiene su propia lógica, sus propios tiempos, y sus propias reglas. Mientras haya cuentas pendientes, mientras circulen acusaciones de traición, mientras las lealtades fragmentadas busquen resolverse por la vía de los hechos, la situación seguirá siendo volátil. El Sagitario permanece en prisión preventiva, enfrentando cargos graves que podrían mantenerlo recluido por largo tiempo. Pero si los reportes son correctos, su influencia sigue operando más allá de los muros del penal. Y en Wasabe, en la sierra de Badiraguato, en los caminos de terracería donde se definen las guerras modernas del narcotráfico mexicano, las consecuencias de su detención apenas comienzan a sentirse. Seguiremos atentos al desarrollo de estos acontecimientos. Por ahora, lo que podemos confirmar es que la guerra en Sinaloa no muestra señales de disminuir, y que cada nuevo episodio añade capas de complejidad a un conflicto que ya de por sí resulta difícil de descifrar. Las próximas semanas serán determinantes para entender hacia dónde se dirige esta disputa que tiene al norte del país en vilo. Lo que muchos analistas señalan es que esta fractura entre el Sagitario y Chapo Isidro podría tener repercusiones que van más allá del territorio sinaloense. Las rutas de trasiego que controlaba la estructura de los Beltrán Leiva conectan con corredores estratégicos hacia Sonora y Chihuahua, estados donde la disputa por el control de cruces fronterizos se ha intensificado en los últimos meses. Si la gente leal al Sagitario logra consolidar posiciones independientes, estaríamos ante el surgimiento de una nueva facción que complicaría aún más el ya fragmentado panorama criminal del noroeste mexicano. Las alianzas que se forjen en las próximas semanas determinarán si estamos ante una escisión temporal o ante el nacimiento de un nuevo grupo con capacidad operativa propia. Testigos de comunidades rurales cercanas a Wasabe han reportado que la tensión se siente en cada esquina. Comerciantes han optado por cerrar sus negocios más temprano de lo habitual, las familias evitan salir después del atardecer, y hay un silencio incómodo que se ha instalado en localidades que normalmente tienen actividad nocturna. Algunos habitantes señalan que han visto camionetas con vidrios polarizados circulando lentamente por calles que antes eran transitadas solo por vecinos. El miedo a quedar en medio de un enfrentamiento ha llevado a muchas personas a reconsiderar sus rutinas diarias, a buscar rutas alternativas para ir al trabajo o a la escuela, y a mantener comunicación constante con familiares para avisar cualquier movimiento sospechoso. El factor de los drones ha cambiado completamente las reglas del juego en estos enfrentamientos. Fuentes cercanas a la situación indican que varios grupos están invirtiendo recursos significativos en entrenar operadores capaces de manejar estos dispositivos con precisión letal. Ya no basta con tener blindaje artesanal o vehículos modificados tipo monstruo, porque el ataque puede venir desde arriba, desde un ángulo que ninguna protección convencional puede cubrir.
Esta nueva realidad está obligando a todas las facciones a repensar sus estrategias de movilización, sus rutas de escape, y la manera en que coordinan sus operaciones en terreno abierto. Quien domine el cielo en estos conflictos tendrá una ventaja táctica que puede resultar decisiva. Las autoridades federales han intensificado los patrullajes en las zonas más conflictivas, pero los recursos disponibles resultan insuficientes para cubrir un territorio tan extenso y con tantas brechas de terracería que permiten el movimiento de grupos armados sin ser detectados. La Secretaría de Seguridad Estatal ha emitido recomendaciones a la población para mantenerse alejada de zonas identificadas como puntos de conflicto, aunque en la práctica resulta difícil para los habitantes distinguir cuáles áreas son seguras y cuáles no. Lo que queda claro es que mientras persista esta disputa interna, mientras las acusaciones de traición sigan alimentando venganzas, y mientras los recursos de ambos bandos permitan sostener operaciones ofensivas, la población civil de Guasave y de toda la región norte de Sinaloa seguirá viviendo bajo la sombra de una violencia que no parece tener fin próximo.